Queridísimas herederas de abundancia, me da muchísimo gusto estar nuevamente con ustedes en un episodio más. Hoy tengo un invitado de lujo y con un tema de lujo, maldiciones generacionales. No te lo puedes perder, de verdad. Quédate porque esto te va a, te va a cambiar tu forma de ver las cosas. Recuerda, el episodio se llama Herederas de Abundancia y mi nombre es Fernanda Parra. Bienvenida, comenzamos. Queridísimas herederas de abundancia y también herederos, cómo no, que también nos ven. Pues bueno, por fin se me hizo tener un invitado de lujo que es mi pastor de casi ya 5 años, pero déjame decirte algo, él ya tiene 37 años de experiencia como pastor. Con ustedes, el pastor Josué Timoteo, que le pedí que viniera porque incluso yo sigo teniendo muchas dudas sobre las maldiciones generacionales. He tenido muchas experiencias también en rompimiento de maldiciones generacionales. Una de ellas precisamente fue el tema de cáncer, que les he compartido mi testimonio, que llegué a tener cáncer en el cérvix y, por ejemplo, la maldición generacional que se rompió incluso en mi familia cuando yo conocí a Cristo, de pobreza, de miseria, en tema de adulterio también, y de muchísimas otras maldiciones generacionales que he visto que el Señor en su misericordia ha venido a romper desde que lo conozco. Así que, pastor, bienvenido, ¿cómo está? Hola, muy bien, bendito sea Dios, con mucho gusto, mucho entusiasmo de estar aquí, contento, feliz por poder compartir la palabra del Señor con muchos amigos, amigas que ahora están ahí, tal vez con muchas preguntas, con muchas dudas, pero lo más hermoso de todo es que tenemos la palabra de Dios y la palabra de Dios tiene respuestas para absolutamente todos los temas necesarios, aquellos que están inquietando el corazón de cada uno de nosotros. La palabra de Dios tiene una respuesta para nosotros hoy. Así es. Y precisamente en el episodio pasado, si no lo viste, corre a verlo, hablamos del arma más poderosa. Y el arma más poderosa con la que vamos a venir a ganar guerras espirituales es la palabra de Dios. Así es. Que penetra hasta lo más profundo del alma del tuétano, viene y transforma, te confronta, pero te transforma la palabra de Dios. Precisamente estaba yo hablando con una amiga el día de ayer que me decía, Fer, es que ya me cansé, a mí me gustaría que mi esposo me acompañara en este proceso. En mi caso, por ejemplo, yo tengo ya 5 años y medio que conozco a Jesús, que vino y transformó mi vida. Pero obviamente mi esposo pues no me acompañaba a la iglesia y todavía, ¿verdad? Ahí estamos trabajando en eso, pero no es de la noche a la mañana en lo que se gana una guerra, porque vamos a hablar también de guerra espiritual, pastor, que eso está bien tremendo. Así es. Y creo que el Señor le ha dado también un ministerio a usted de liberación y de guerra espiritual. Así que de verdad no te lo puedes perder porque yo creo que los siguientes episodios hasta que nos quede claro, pastor, si usted puede, claro, lo queremos tener aquí. Y hablando con esta amiga, la Primera Guerra Mundial duró casi 5 años, 4 años duró la Primera Guerra Mundial. Entonces a veces, pastor, queremos ganar guerra, queremos que nuestra vida se transforme de la noche a la mañana y la realidad es que no. El arma más poderosa es la palabra de Dios, pero también necesitamos saber cuál es el antecedente de la guerra que vamos a ir a pelear. Por ejemplo, yo no salgo de deudas porque tenemos que ver el antecedente familiar. ¿Cuál es esa maldición o dónde se originó esa maldición en tema de dinero? Por ejemplo, en mi caso, yo vengo de una familia que decía, no importa, endeúdate, ya luego pagamos. O de una familia que decía, bueno, somos, en este caso mi mamá no, pero otra familia que tengo sí decía, somos pobres pero honrados, ¿no? Entonces, veníamos de una familia pues no de opulencia, sino que a lo mejor siempre tenía para comer, pero no veía a lo mejor cómo dar empleos o cómo crear grandes empresas, sino que a lo mejor en tema económico estaba limitada. Yo personalmente vengo de una familia en donde, pues sí, mi abuelo murió de alcoholismo, mi tío murió de alcoholismo también, murió de cirrosis. Y entonces, pues yo también digo, bueno, gracias a Dios yo no tengo ese problema de alcoholismo, pero pues también si yo no corto con ese problema, mis hijos podían
pueden, bueno, no, ya no pueden porque ya el Señor ya cortó con ese problema, pero vaya, todas estas dudas las vamos a tratar hoy en Maldiciones Generacionales y vamos a comenzar. Recuerden todas y todos ir por su Biblia, por favor, vayan por su Biblia, vayan por agüita, por un cafecito. Vámonos a Proverbios 26:2. Proverbios 26:2 en esta versión nos dice, escucha bien por favor, como gorrión que revolotea o golondrina que vuela sin rumbo, la maldición inmerecida no llegará a quien iba dirigida. Otra vez, la maldición inmerecida no llegará a quien iba dirigida. A ver, pastor, esto quiere decir entonces que todos aquellos que hemos pasado por algo malo, que podemos llamarle maldición, ¿quiere decir que nos lo merecemos? ¿O cómo está? O sea, ¿cómo yo puedo traducir eso? Ok, mira, a mí me gustaría mucho poder hacer ¿cómo decirlo? Un análisis profundo en la palabra maldición. ¿De dónde surge? ¿Cómo surge? Porque cuando hablamos de maldiciones generacionales, de repente nuestra mente empieza a volar por mil cosas. Hay quienes están en contra y quienes están a favor y algo que sí debemos dejar en claro es que la palabra de Dios es la verdad. Y la verdad no es aquello que la gran mayoría piensa, o sea, no es por votos, no es por la gran mayoría que esté de acuerdo o no. La verdad es radical, la verdad es única, es excelente. La verdad es contundente, no hay más. Tú y yo podemos argumentar cosas diferentes en nuestra forma de pensar y de ver y de creer inclusive, y pensando que estamos entendiendo una verdad cuando no es así. Podemos estar tan distantes de la verdad, pero la Escritura es clara. Lo que acabamos de leer ahorita nos demuestra algo importante. Así como lo leo en una versión diferente, dice, como el gorrión en su vagar, como la golondrina en su vuelo. Así la maldición sin causa nunca vendrá. ¿Qué es maldición? Maldición tiene que ver con todas estas cosas. Es maldecir o decir mal. Tiene que ver con miseria, dolor, angustia. Tiene que ver con esta parte realmente difícil. Hablemos en términos muy sencillos que todos podamos comprender, porque finalmente, si hablamos de muchos puntos teológicos, vamos a abrumarnos, pero hablemos de cosas sencillas. La maldición se origina por causa de algo, se origina por causa de la iniquidad. Hay tres cosas fundamentales que debemos entender: lo que es iniquidad, lo que es rebelión y lo que es pecado, que no son lo mismo. En un sentido sí, en otro no. La iniquidad, hablemos de la raíz del árbol. Rebelión, hablemos del tronco del árbol. Y pecado, hablemos de los frutos del árbol. Entonces, a veces nosotros trabajamos con los frutos del árbol, trabajamos con el tronco del árbol, pero no trabajamos con la raíz del árbol. Ok. Entonces, ¿qué es lo que provoca la maldición? ¿Qué es lo que provoca la miseria? ¿Qué es lo que provoca todo este desastre que viene a ocurrir por causa de las maldiciones? Tal vez nosotros nos enfocamos y pensamos que es el pecado. Sí. Pero no es así. Lo que origina la maldición y lo que hace que se detonen las maldiciones en las personas se llama iniquidad, que es la parte de la raíz. Cuando examinamos la palabra de Dios y nos vamos al comienzo, a los principios, obviamente el comienzo de la humanidad está descrito en el libro de Génesis. En Génesis encontramos a la primer pareja, Adán, Eva, que en un principio tenían la santidad de Dios, tenían esta limpieza, tenían este lado de la bendición profunda de Dios, que es realmente lo que Dios quiere para todos los seres humanos. Plenitud, digámoslo en palabras sencillas, felicidad, esplendor. Lo que quiere el Señor es abundancia, porque finalmente Él viene a dar, dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Pero lo que menciona anteriormente dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir.
Pues eso es, viene a maldecir, viene a corromper, viene a trastocar. ¿Qué fue lo que hizo con la primer pareja que tenía esta parte de santidad, de limpieza, que estaba prácticamente exenta de todo este tipo de mal? Empezó a seducir, empezó a hablar de una manera tan sutil que hizo que en este caso Eva pudiera voltear su mirada y pudiera empezar a ver que el árbol que el Señor había dicho, no tomes de él, no comas de él. No por otra razón, porque la gente piensa que Dios es un Dios soberbio, orgulloso, arrogante, que solamente quiere gloria y nada más. Pero Dios le dijo al hombre, de todo puedes comer, absolutamente de todo, pero de esto no lo hagas. Puso en el ser humano algo que se llama libre albedrío o decisión o voluntad. No nos hizo robots, no nos hizo extraterrestres a las que les das cuerda y tienen que obedecer. No, nos puso una voluntad. Y obviamente al poner una voluntad puso alternativas, puso la parte del bien y puso la parte del mal. Obviamente en su deseo Dios quería que el hombre permaneciera en la parte de la bendición, de la plenitud, de la felicidad. Pero ¿qué fue lo que hizo el hombre? El hombre en este afán de querer descubrir, en este afán de querer saber, y por orgullo que había caído primero en el corazón de Lucifer, empezó a involucrar a la mujer, a seducir con palabras, con un diálogo, y empezó a decirle, ¿con que Dios te dijo que no comas? Es que Dios sabe que el día que comas de eso vas a ser como Él, vas a ser como Dios sabiendo el bien y el mal. Y ese es el punto principal donde entra absolutamente todo. El deseo del hombre en orgullo, en soberbia. Hay tres cosas que se manifiestan ahí. Orgullo de revelación, orgullo de redención y orgullo de satisfacción. El ser humano quiere llenarse de revelación. Es que yo lo sé todo, lo puedo todo. Es que eso no es cierto, no es verdad. Es que lo que yo creo es lo verdadero. Entonces el orgullo de revelación, el orgullo de redención. No, yo puedo redimirme, yo puedo salir de mi situación. Yo puedo con esto. Como la persona que tiene problemas con el alcohol y dice, yo puedo remediar mi alcoholismo. No lo reconoce. No lo reconoce. Pero después viene un orgullo que se llama orgullo de satisfacción, donde me place hacerlo, quiero hacerlo, deseo hacerlo. Y esto ha traído tanta desgracia, ha traído tanta maldición, porque ha detonado esta raíz. ¿Cuál es un ejemplo de esto de me place hacerlo? Yo quiero hacerlo. Pues básicamente a las personas que les place, por ejemplo, saben que algo tan sencillo como mencionabas hace un momento, personas con problemas de alcoholismo. Hay personas que les place, saben que se están destruyendo, saben que está mal. Me causa tanto asombro las campañas publicitarias, porque, por ejemplo, en mis años de juventud, cuando uno compraba una cajetilla de cigarros, los anuncios en la televisión pasaban a los chavos así en yates, fumando acá de O el caballo, ¿no? en caballos, gente de Marlboro, bueno, ya dije algo, pero no. Pero a medida que fue habiendo muchas muertes por causa de cáncer de pulmón, empezaron a tener otra estrategia y empezaron a poner en las cajetillas de cigarros fotos de personas con esos padecimientos y fotos de ratas, fotos de cosas terribles. Pero la gente aún con eso, ¿qué es lo que hace? Va y compra sus cigarros. Va y compra aquello que le daña. O sea, ¿por qué? Porque me place, porque lo disfruto. No importa lo que tenga que pagar, las consecuencias que tenga que pagar, no me interesan. Pero no estás pensando, y aquí podríamos argumentar algo en relación a las maldiciones generacionales, porque tal vez tú digas, yo me destruyo y me autodestruyo y no pasa nada, pero ¿qué hay del sufrimiento con tu familia? ¿Qué hay del sufrimiento con tu esposa, con tus hijos? ¿Qué hay del sufrimiento de todos aquellos que te aman y te aprecian? Es una forma muy egoísta, por eso es que hablaba yo de tres tipos de orgullo: redención, revelación y esta parte de satisfacción. Cuando el ser humano cae en esto, abre
un abismo terrible a lo que se llama iniquidad. Okay. Y la iniquidad en rebelión engendra el pecado. El pecado es la consecuencia de la iniquidad. Cuando el ser humano se llena de iniquidad, le abre la puerta al enemigo, le da el derecho legal al enemigo de operar en el corazón de las personas. Y está aquí donde surge la maldición. Okay. Porque cuando Dios se acerca al hombre, como todos los días lo hacía, porque Dios todos los días venía con el hombre a platicar con él. Cara ¿Cómo a cara. estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué tal tu día? Y no porque Dios no lo supiera, porque Dios es sabio, Dios es omnisciente, lo conoce todo. Pero Él quería tener esta empatía, esta relación con el ser humano. Y en este diálogo que mantenía el hombre con Dios, obviamente imagínate al ser humano platicando con el excelso, único y soberano Dios, creador de todas las cosas, algo majestuoso, maravilloso. Ellos sí pudieron ver el rostro de Dios. Claro, Cara a claro que sí, claro que sí. Pudieron verlo de otra manera. Y unos pueden decir, pero es que la Biblia dice que no hay hombre que pueda ver a Dios y vivas. Sí, pero esto estamos hablando antes de que... Claro, antes no había pecado. Así es. Sí podía, porque Dios puede convivir, bueno, no puede convivir con el pecado. Y ahorita vamos a hablar, Jesús vino y limpió y murió por nuestros Así pecados, ¿no? así Pero, ok, entonces ellos sí pudieron ver el rostro de Dios porque no había pecado. Porque no había pecado. Y podían hablar con Él, podían escuchar su voz. Y por eso Dios diseñó esta parte de huerto, para poder caminar con el hombre y poder tener este diálogo, esta comunión, porque el deseo de Dios siempre ha sido tener comunión con sus hijos. Claro. Siempre ha sido este diálogo hermoso, pleno, que uno puede disfrutar. Pero cuando el hombre falló, lo curioso es que Eva fue quien tomó el fruto y comió. Y obviamente, cuando Eva comió, tuvo que haber un efecto inmediato. Y cuando se acercó a Adán, porque Adán estaba retirado de ahí, obviamente Adán pudo haber visto ya el efecto que había tenido en ella, pero decidió también hacerlo y comió con él, porque Eva le dio del fruto y comieron. Obviamente Adán tuvo que haber preguntado, ¿de dónde es ese fruto? Sí, claro. Pero no nos menciona la Escritura esto, sin embargo comió. Y cuando comió, entonces se dieron cuenta que estaban desnudos. Okay. Se dieron cuenta que algo había sucedido, que había un efecto a la desobediencia, que había una consecuencia. Por eso cuando leemos este texto de que como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición sin causa nunca vendrá. Okay. O sea, las maldiciones no llegan así, ya llegó la maldición, no. La maldición surge y viene de algo que nosotros abrimos, de algo que nosotros operamos, de algo que nosotros activamos dentro de nuestro interior y que es como una tierra fértil para que brote, para que surja la maldición. ¿Qué fue lo que pasó? Hubo un efecto en el ser humano, sí, perdió la vestidura de santidad, de limpieza que tenía. Sus ojos fueron abiertos a lo natural, al ámbito natural, y pudo ver que estaba desnudo y empezó a conocer la vergüenza. O sea, empezaron a decir, es que estamos desnudos, porque ellos estaban vestidos con un vestido de gloria que Dios había puesto en ellos, un vestido de santidad que había puesto en ellos, pero cuando viene el pecado, esto se cae. Yeah. Y entonces empiezan a tener una revolución de pensamientos y de querer actuar y de querer salir del atolladero donde ya estaban. Y lejos de correr a Dios, ¿qué fue lo que hicieron? Huyeron de Dios. Se fueron a un lado. Se fueron a esconder. Se fueron a esconder. Y cuando Dios habló, Adán, ¿dónde estás? ¿A poco Dios no sabía? Sí sabía. Pero Dios siempre da oportunidad. Sí. Siempre. Y le dio una oportunidad al hombre para que el hombre se parara y dijera, ¿sabes qué, Señor? Fallé. Me equivoqué.
hice lo que no debía haber hecho. Obviamente, lo primero que hizo el hombre fue tratar de remediar su situación y fueron y tomaron hojas de higuera y se hicieron delantales, como para cubrir su desnudez. ¿Qué es lo que el hombre quiere hacer cuando está mal? Estaba escuchando un programa que tú transmitiste muy bueno sobre todas estas cosas de brujería, hechicería y tantas cosas que el hombre en ellas trata de buscar la salida para su necesidad. Son hojas de higuera, finalmente, donde el hombre trata, por orgullo de revelación y por orgullo de redención, quiere redimir su situación, quiere salir del atolladero, pero quiero decirles que es imposible así. ¿Por qué no están buscando a Dios? Porque el único que puede librar de la maldición y del pecado y de la iniquidad, la rebelión y el pecado es Dios. Porque Dios es el único. Si nos adelantamos un poco, encontramos en el libro de Éxodo, cuando Moisés se encuentra con Dios y le dice, déjame verte. Entonces dice Dios, mira, te voy a poner en un hoyo de una peña y yo voy a pasar, voy a poner mi mano para que no me veas, pero después vas a ver mi espalda. Y entonces vas a proclamar mi nombre. Y dentro de los nombres que proclama, Jehová fuerte, valiente, dice que perdona la iniquidad, que perdona la rebelión y el pecado. Que perdona. Pero ¿qué fue lo que hizo Adán? ¿Qué fue lo que hizo? Se escondió. Tomó la ruta fácil, se escondió. No enfrentó su situación. Cuando uno está en medio de una miseria, cuando uno está en medio de un quebranto, cuando uno está en medio de una situación lamentable como en la que están muchos ahora, no es buscando otra alternativa, es enfrentando la situación, siendo conscientes qué es lo que está detonando esta maldad, toda esta situación de miseria, de dolor, de quebranto en mi vida. Adán, ¿qué fue lo que hizo? Huyó. Y Dios lo buscó, aún así lo buscó, hasta que lo encontró. Y cuando lo encontró le dijo, ¿qué pasó? Te estaba yo esperando para platicar. Es que tuve pena, tuve miedo. ¿Cómo? Sí, porque estaba yo desnudo, me dio vergüenza. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso comiste de lo que te dije que no hicieras? Híjole, es que la mujer que tú me diste, Señor. Empezamos a autojustificarnos, empezamos a buscar culpables. Esto es el riesgo de las maldiciones generacionales. Puede ser que mi abuela o mi padre hayan provocado esta situación en mí. Ciertamente sí. Pero yo tengo que analizar todo. Tal vez yo mismo sea el que está iniciando con maldición para mis generaciones. Wow. Y yo tengo que aprender a enfrentarme a la verdad. Tengo que hacer un análisis y decir, ¿dónde estoy parado? ¿Estoy parado en iniquidad? ¿Y está engendrándose pecado? Porque esto que yo estoy haciendo puede trascender hasta las generaciones venideras. Y entonces, esto crea un caos total. Y cuando viene Dios y le dice a la mujer, ¿qué pasó contigo, Eva? Pues es que la serpiente. Y entonces el Señor dice, la serpiente, ok. Y viene la primer maldición, porque Dios es quien maldice a la serpiente. Y le dice a la serpiente, ¿sabes qué? Ahora te vas a arrastrar y vas a comer polvo de la tierra. Porque algunos eruditos bíblicos refieren que las serpientes anteriormente no se arrastraban, sino que andaban de alguna manera media rara. Como patitas, parecía, como salamandras. Como salamandras, ¿no? Para poner un ejemplo. Sin embargo, viene la primera maldición y entonces las serpientes se empiezan a arrastrar.
Pero después viene la maldición sobre la mujer. Y le dice, ¿sabes qué? Y tú acabas de ser testigo de eso. Pero fue cesárea, pastor. Pero el dolor de la cesárea está peor que el de los dolores de Pablo. Porque dice, ahora tus hijos vas a tenerlos con dolor. Vas a tener hijos con dolor. Y viene, perdón, la maldición sobre el hombre. Ahora, tú podías tomar de los árboles y comer y disfrutar de todo ello. Pero ahora vas a tener que trabajar. Y con el sudor de tu frente vas a tener que llevar el pan a tu casa. Y viene algo, porque viene una trascendencia terrible aún en la tierra misma. ¿Por qué? Porque es ahí donde se empiezan a desarrollar las espinas y los cardos en la tierra. Pastor, y vamos a poner el ejemplo porque a lo mejor pueden ustedes estar pensando, o sea, sí, pero pues ya. A ver, ni soy Adán, ni soy Eva, y eso yo no lo puedo. O sea, Dios ya no me está dando de otro árbol. No, sí. ¿Qué pasa? Todos esos árboles donde Dios nos dice precisamente en Éxodo que no nos inclinemos ante otros dioses, que no hagamos hechicería, brujería, toda esta serie de cosas, que precisamente esta temporada trata de eso, trata mucho de no inclinarnos a dioses ajenos, de no hablar con ángeles, de no hablar con muertos y de muchísimas otras cosas. Entonces, ahorita hay muchísimas variantes de del famoso New Age, en donde, mira, acércate a los ángeles y te darán felicidad y tranquilidad. Entonces, los ángeles prometen darte tranquilidad y felicidad. Realmente es la serpiente vestida de ángeles, donde te dice, ven conmigo, yo te voy a dar paz. O sea, si lo bajamos de esa forma, Dios nos promete en su palabra que nos va a traer libertad y que precisamente acercándonos nuevamente a Dios y más que nuevamente para aquellos que nunca se han acercado, que no saben cómo acercarse, cuando reconocemos ante Dios nuestra iniquidad, es decir, la raíz del por qué pecamos, o aunque no sepamos cuál es la iniquidad, porque indiscutiblemente creo que a veces no la sabemos y Dios no la tiene que revelar, pero aceptamos el pecado. Señor, yo acepto que tengo este pecado, yo acepto que fallé en esto. Si Adán hubiera dicho, perdóname, Señor, fallé, me equivoqué, discúlpame, y hubiera dicho también a Eva, oye, vamos a pedirle perdón a Dios, no lo hicieron. Siguieron buscando respuestas por otro lado. Entonces, hoy, muchas mujeres y muchos hombres que nos ven pueden estar pidiéndole a Dios que sane su tierra, pero por otro lado, siguen sembrando iniquidad. Mira, hace unos años, no muchos, todo el mundo experimentó algo que se llamó la pandemia del famoso COVID. Y por misericordia y gracia de Dios, diseñaron una vacuna. Entonces llamaban a la gente, vénganse a vacunar para que puedan ser libres de ese virus. Yo recuerdo de una forma muy personal, algunos amigos que dudaban de ello y decían, no, eso no es cierto, es pura manipulación y todo un discurso en relación a ello. Pregúntame dónde están. Por lo menos 3 de ellos ya no están aquí, porque murieron por causa de la enfermedad. ¿Quiénes se salvaron? Bueno, muchos de los que reconocieron que estaban mal y fueron y se pusieron la vacuna. Y afortunadamente, en el momento preciso pudieron ser libres de esa enfermedad. Yo soy un testigo de eso. Yo fui quien también me enfermé de COVID, pero afortunadamente tenía yo la vacuna que me ayudó a librarla. Y obviamente primero Dios, pero también esta parte. Estoy poniendo un ejemplo solamente. Cuando Dios llama al hombre para poder remediar la situación, ¿qué es lo que hace el hombre? Se va, se aleja de Dios. Dios lo que está tratando de hacer con el ser humano es decirle, oye, quiero librarte de tu maldición, quiero perdonarte. El evangelio no es otra cosa, no es religión. La gente piensa que evangelio es religión. No, querido amigo, no, querido hermano. Evangelio significa buenas noticias, y las buenas noticias es, hay perdón para tu iniquidad.
Hay perdón para tu rebelión. Hay perdón para tu iniquidad. O sea, para que el pecado y la maldición no trasciendan hasta tus generaciones. Para que puedas ser libre de aquello que está impuesto legalmente y con derecho, porque tú mismo le abriste la puerta. Vamos a poner el ejemplo de alguien con alcoholismo. Ajá. Voy a poner mi ejemplo. Mi abuelo materno falleció de alcoholismo. Sí. Y posteriormente mi tío también falleció de alcoholismo. Y entonces, pues todo viene a través de mi abuelo, supongamos, ¿no? Y entonces, yo hoy corto, en el nombre de Jesús, toda maldición de alcoholismo en mi vida, en la vida de mis hijos. Pero obviamente, si yo corto la maldición, pues mi hijo no me tiene que andar viendo, ni siquiera tomándome una cerveza, ¿no? Porque, ay, no, pero yo no soy alcohólica, pero mi hijo me ve tomando una cerveza, pues todavía no he cortado de raíz la iniquidad. Yo puedo decir, yo no soy alcohólica, no, pero tú todavía estás abriendo esa puertita de alcoholismo en donde si ya traen iniquidad tu familia, la tienes que cerrar por completo, si no corremos el riesgo que más adelante pueda haber justificación para que mis hijos caigan en alcoholismo. Así funciona. Tengo que cortar de raíz, de tajo, todo lo que pueda volver a derivar en alcoholismo. Entonces es una garantía que nos da Dios. Mira, la palabra de Dios es muy clara. El apóstol Pablo en la carta a los Romanos escribe algo que es fundamental. En varios escritos el apóstol Pablo refiere lo siguiente. Por causa de un hombre entró el pecado en la humanidad. Esto es por Adán. Así es. Pero la salvación entró por un hombre, si es Jesús, Así es. el segundo Adán. La Biblia dice, el Evangelio refiere, porque de dentro del corazón de los hombres no es lo que entra lo que contamina al hombre, sino lo que sale del corazón de los hombres es lo que contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, las inmundicias, disoluciones, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Todo esto sale de dentro del corazón del hombre y contamina al hombre. Ok, ¿qué fue lo que pasó? Por eso es que nos fuimos al inicio. Debo mencionar esto. Hay 3 tipos de maldiciones. La que viene por parte de Dios, como lo que acabamos de mencionar. Pero hay maldiciones que son por otras personas que te maldicen. Y hay maldiciones autoimpuestas que tú mismo llamas. Un ejemplo, hemos visto el primero, el segundo caso sería lo siguiente. ¿Yo puedo maldecir a mi hijo? Sí. ¿Cómo? Eres un tonto, eres un inútil, eres un bueno para nada. Cállate, no sirves. No, estás enfermo, no piensas bien. Tú estás maldiciendo a tu hijo. Burro, no te grabas nada. Eres ordenado, eres nunca vas a prosperar. Wow. Esa palabra de nunca vas a hacer nada, nunca vas a prosperar, es una maldición terrible. Vienen maldiciones autoimpuestas. Cuando yo digo, es que soy muy tonto, muy burro, nunca voy a hacer nada, siempre voy a estar pobre, siempre voy a estar en esta miseria, nunca lo voy a lograr. Me estoy automaldiciendo. Los ricos porque son ricos, pero no soy pobre. No, entonces se enojan, ¿no? Con los que tienen. Ustedes porque tienen, pero nosotros nunca vamos a tener. Los ricos humillando a los pobres. Sí. Sí. O sea, ese tipo de cosas son automaldiciones. Y cuando uno empieza a entender con sensatez que la iniquidad es la madre de todas las maldiciones, empezamos a entender que si yo empiezo a tener un problema de alcoholismo y vengo al Señor Jesús, esto tiene que cortarse de raíz, porque ya no estamos hablando solamente de los frutos. El caso que tú mencionabas, yo recuerdo bien el caso de una persona hace muchos años, en X lugar, donde esa persona vivía un alcoholismo terrible. Y cuando estaba tomando, llamaba a sus hijos y les decía, vengan hijos, yo soy borracho porque la vida me trató mal, pero ustedes no sean borrachos,
Ustedes sean gente de bien. Ustedes estudien. A ver, hijo, ve por una caguama. ¿Y qué fue lo que pasó con esos muchachos? ¿Dónde terminaron? En el alcoholismo. Claro. ¿Por qué? Porque vieron un ejemplo. Porque vieron que realmente no conocían otra alternativa, no conocían otro camino. Pero también recuerdo el caso de una persona que caminó muchos años en el alcoholismo, pero llegó un día en que fue radical. No solamente cortó los frutos, no solamente cortó el tronco, se fue hasta la raíz. ¿Sabes qué? No le ponía rompope ni a las gelatinas. Con eso Claro. te digo todo. Claro. O sea, nada. Ni chocolates Ni empinados. chocolates invitados. O sea, Ni nada. parece muy absurdo y muy legalista y muy religioso. Y mucha gente, se dan golpes de pecho por... No. Cuando yo entiendo ¿Qué hay? que esto me puede mover y me puede hacer caer, simplemente le doy la vuelta. El avisado ve el peligro y le da la vuelta. Yo no quiero que la maldición trascienda, yo quiero darle la vuelta. Pastor, ¿se puede cambiar la maldición por bendición? Sí. ¿Cómo? Buscando al Señor, pidiendo perdón, confesando delante de Él mis culpas y diciendo, Señor, te pido que me perdones, perdona mi iniquidad. Es importante declararlo. No solamente perdona mis pecados, Dios, ya no. Es ser consciente. Cuando uno viene al Señor Jesús, dice, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Sí, eso es cierto. Pero el hombre viejo va muriendo. Los deseos y las pasiones que surgen de dentro del corazón, porque están ahí todas esas semillas de maldad. Tal vez no han brotado, tal vez no han germinado, pero llega un momento en que si encuentran una buena tierra, surgen, brotan. Tengo que arrancarlas de raíz y decir, Señor, no quiero más. Y obviamente no coquetear con el pecado, porque imagínate, tuve problemas. Eso está bien, apréndanselo, no coquetear con el pecado. Imagínate, tuve problemas con alcoholismo y me voy de antro con mis amigos. Yo nada más tomo coca, pero hay algo que me está moviendo y de repente, échate una, pues total, una no es ninguna y no, ¿cómo crees? Y cuando menos me doy cuenta. Traguito, nada más. Traguito nada más. Y ya, Para que no me digan payaso. para que no me digan, Aleluya. y tampoco para que me digan fanático. No. Eso pequeño. La Biblia dice que un poco de levadura echa a perder toda la masa. Mira, con mucho respeto a muchos amigos de la religión tradicional, ellos van y hacen pactos. Van a determinado santuario y dicen, voy a jurar 1 año de no tomar. Sí. 1 año. Y pobres, los ves sufriendo, sudando. Sí. Y los ves en los grupos de AA. Pero ¿qué pasa? Esperando que llegue la fecha de su año. Y ya empiezan a invitar a todos sus amigos. Ya me faltan 2 días para terminar. Sí. Puede sonar risible, pero sin embargo es una realidad. Claro. Yo sé que muchos de nuestros amigos que nos ven ahorita están carcajeándose porque les ha tocado algo así. Y de repente, cuando llega el día, el amigo se pone lo que 365 o 64 días no hizo. Okay. Se lo pone, pero terrible. ¿Por qué? Porque no sacó la raíz. Cortó los frutos. Cortó tal vez algunas ramas. Podó el árbol. Nada más. Pero cuando lo poda, ¿qué es lo que surge? Okay. Brota. Okay. Nuevamente. Hay que arrancar la maldición. Hay que echarla fuera de la casa. Cuando tú vienes a Jesús, tienes que ser radical en el sentido de decir, no más. Hay un peligro. En el cristianismo se maneja un lenguaje que se llama el cristianismo de la gracia, de la solo gracia. Y cuando hablamos de la gracia, pensamos que la gracia es como el permiso de, date permiso. Y piensan que esto que yo estoy diciendo es fanatismo, es religiosidad. Sin embargo, no lo es. Es extremismo. Es extremismo. No. Uno tiene que determinarse a decir, no más, no más. La Biblia dice, el apóstol Pablo dice, ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en el pecado o seguiremos pecando para que la gracia crezca? En ninguna manera. Porque los que somos muertos al pecado,
¿cómo viviremos aún en él? Okay. ¿Cómo pueden cambiarse? Mira, lo importante de esto es esto. Cuando tú vienes al Señor, el Señor puede cambiar tu maldición en bendición, porque tiene ese poder. La Biblia, quiero decirles esto, no hay muchos dioses, no hay muchos dioses. Argumenten lo que gusten, pero no hay muchos dioses. Hay un solo Dios verdadero, el que creó todas las cosas, el único, solamente eso. Los demás, los que se dicen dioses, no lo son, porque no tienen estos tres, vamos a decirlo, estos tres principios, estos tres cosas que el Señor tiene en él. Él es omnisciente, todo lo sabe. Él es omnipotente, está en todos lados. Y Él es omnipresente, está en todo lugar. Ni Lucifer es omnisciente, ni Lucifer es omnipotente, ni Lucifer es omnipresente. Dios sí lo es. Cuando Dios da una palabra, se crean las cosas. Cuando Dios dice algo, se cambian las cosas. Hay ejemplos de la Biblia donde los pueblos de alrededor que veían al pueblo de Israel sabían que Jehová de los ejércitos, que estaba con su pueblo, tenía la capacidad de resguardar tanto a su pueblo que ellos buscaban la manera de comprar a los profetas para maldecir al pueblo de Dios. Y cuando hubo uno llamado Balaam, al que le pagaron para que fuera a maldecir un pueblo, al pueblo de Dios, subió al monte, a la montaña, y dijo, me van a pagar por maldecirle a Israel. Y subió y levantó las manos y empezó a decir, y a este pueblo, cuando iba a decir lo maldigo, dijo, yo lo bendigo para que sea prosperado, para que sea multiplicado, para que... Y como que se tapó la boca y dijo, ¿qué hice? No lo pudo maldecir. Fue una segunda vez, porque le dijeron, oye, te pagamos. Te pagamos para que dijeras maldiciones o bendiciones. Y fue y de repente, y que la gloria de Dios resplandezca sobre este pueblo. No lo pudo maldecir. Wow. Porque lo que Dios bendice, nada ni nadie puede hacer algo diferente con ello. Y pastor, precisamente poco este ejemplo del alcoholismo. Sí. Porque a mí también me gustaría comprender, ¿no? Por ejemplo, hablamos del alcoholismo, no porque por ser cristianos, y al decir cristianos, ojo, no me refiero a ninguna religión. El episodio pasado hablé de que, al menos aquí los que nos ven, ¿verdad? Cuando hablamos de temas, por ejemplo, como el diezmo. Entonces, ¿hay quién más son los que me atacan cuando hablo del tema del diezmo? Los cristianos. Claro, claro. Los cristianos son los que más atacan, pero hay cristianos que no conocen a Jesús, ¿no? El hecho de decirnos cristianos, de llamarnos cristianos, no es que sigamos una relación, una religión, es que buscamos ser discípulos de Jesús, y al ser discípulos de Jesús, procuramos obedecer la palabra de Dios y procuramos arrepentirnos de nuestra iniquidad y procuramos procuramos ser creación nueva. Ahora, quiero poner este ejemplo del alcoholismo para que me quede claro, y a todas y a todos los que nos escuchan. Esta parte en donde el abuelo ya tiene esta parte, porque aparte no nada más fue el abuelo lo trae de su papá, o sea, es decir, el bisabuelo y el tatarabuelo, ¿no? Traen un problema de alcoholismo. Pongo el ejemplo mío. Entonces llego a Cristo, yo, Fernanda, no tengo un problema de alcoholismo, es decir, yo puedo tomar a lo mejor una copa de vino. La maldición está ahí porque yo me tomo una copa de vino sabiendo que hay iniquidad, o sea, que mi familia, aunque yo directamente no tengo un tema con el alcoholismo, pero que en mi familia existe ese tema de alcoholismo. Por yo tomarme una copa de vino, puedo seguir solapando la iniquidad o abrazando la iniquidad, y que en un momento mis hijos puedan llegar a caer en alcoholismo. No sé si me expliqué. Mira, decías yo hace un momento, un poco de levadura leuda toda la masa.
no hay problema tal vez cuando se ha trabajado con las raíces. Y obviamente al trabajar con las raíces yo creo que es tan importante entender. Cuando una persona ha caído en un alcoholismo y cambia su forma de ver y de pensar, difícilmente te acepta aunque sea un poco. ¿Por qué? Porque te hablo de mi caso muy, muy personal. Yo tuve que tomar esta decisión radical. Durante muchos años, muchísimos años, no probé una gota de alcohol, ni una sola gota. ¿Por qué? Hasta no haber acabado totalmente con todo. Okay. Porque yo sabía que si le abría la puerta tan solo un poquito a algo, el día de mañana iba a terminar muy mal. Ok. No. Yo no te digo ahora, no lo hago. No lo hago. Alguna ocasión he tomado un poco. Un clericot. Clericot, tal vez. Pero no es muy habitual. O sea, no es de que cada semana, porque uno puede decir, pues con poquito. Cuidado, porque empiezan a sonar las alarmas. Y eso me consta que nada más cuando lo invitamos a comer a la casa, que hay clericot, pastor quiere una copita de clericot y una sola copa de clericot, ¿no? Que aparte ni siquiera es mucho vino. Y además de todo, no es esta cuestión de ay, se me va a salir el Espíritu Santo, ni mucho menos, no. Pero tú empiezas a ser mucho más consciente de las cosas. Claro. Empiezas a ser maduro en Dios. O sea, empiezas a madurar en Dios de tal manera que entiendes los principios espirituales y empiezas a saber hasta dónde eres capaz y hasta dónde no puedes llegar. Okay. La verdadera libertad en Cristo tiene un cerco, tiene un límite. Cuando se pasa ese cerco, ese límite, se torna en libertinaje. Claro. Y el problema con la maldición es que surge del libertinaje mismo, de darme permiso en todo y para todo, ¿sí? Mira, te voy a poner un ejemplo de una maldición generacional terrible. Abraham, el padre de la fe. Abraham tuvo un pequeño gran problema. Mintió. Abraham mintió. Sí, el padre de la fe mintió. ¿Cuándo? Fíjate que un día iba a Egipto y como Sara, su chava, estaba hermosísima, dijo, si yo voy a Egipto, me van a matar si yo digo que ella es mi esposa. Entonces le dijo a ella, di que eres mi hermana. Y mintió. Sara aceptó y... Una mentira piadosa Mentira para salvar piadosa. una vida. Ok. No lo hizo una vez, lo hizo 2 veces. ¿Qué fue lo que pasó con su hijo, con Isaac? Mintió también. Igual, de la misma manera como lo hizo Abraham. ¿Qué sucede con Jacob y con Esaú, hijos de Isaac, nietos de Abraham? Jacob mintió. Qué fuerte. ¿Sobre qué? Sobre la primogenitura. Engañó a su padre, Sí. diciendo, yo soy mi hermano. ¿Qué pasa cuando vienen sus 12 hijos? Sus 12 hijos mienten. ¿Cuándo? Cuando hablan de José, porque le dicen a su papá, mi hermano murió, lo despedazó un animal, y le llevaron la túnica de colores que él le había regalado, y le mintieron a su padre. Qué fuerte. ¿Cuántas generaciones? Qué fuerte, nunca lo había visto de esa forma. Y todo por una mentira piadosa, ¿eh? Porque era piadosa, o sea, Así es. ahí es donde nos justificamos. Ay, pero no pasa nada, era piadoso, o sea, es una mentirita piadosa, pero es una mentira entonces. Así es, así es. Qué fuerte. Y trasciende, va trascendiendo a través de la historia. Qué tremendo está eso. Si nosotros no cortamos de raíz con estas cosas, por eso decía yo Ya. que era muy importante entender la iniquidad y que cada uno de nosotros hiciera un análisis profundo de dónde estoy fallando. Si yo no quiero que mi hijo sea borracho y lo mando por una caguama, por favor. Claro. O sea, eso está totalmente torcido, equivocado. Si mi hijo me ve orinado, tirado en la calle y yo le digo, No tomes. no tomes, ¿qué coherencia hay ahí? ¿Qué lógica hay ahí? Puse el ejemplo del alcoholismo, pero ahora pongo el ejemplo y a ver,
vamos a cortar ya después de este ejemplo y nos vamos a ir al siguiente episodio y van a ser seguramente varias partes. Así que esta va a ser la primera parte y va a haber una parte 2, parte 3, seguramente yo creo que hasta parte 6, pastor, porque hay tantas cosas que hay que platicar. Vamos a hablar de lo financiero. Pero bueno, antes de lo financiero me gustaría hablar de el rompimiento de matrimonios, porque hay muchas personas que a lo mejor su esposo les fue infiel y las dejó, muchas mujeres, y hoy están en una situación triste. Entonces, ¿hay alguna maldición que las mujeres que fueron abandonadas por su esposo ya están pagando? ¿O por qué fueron abandonadas? Y pueden decir, yo hice lo mejor que pude, o sea, ¿por qué? Entonces es la maldición que está sobre mí, porque si no hubiera maldición, entonces no me hubiera dejado. ¿Qué hay detrás de esos divorcios, por ejemplo, que los hombres se alejaron, pastor? Mira, la Biblia dice que cuando las personas se unen en un matrimonio, dejan de ser dos para ser uno. Sí. Entonces, aquí es donde influye la iniquidad de una manera muy profunda, con los resultados del orgullo. El orgullo influye también, el orgullo es determinante, porque así como hay fruto del espíritu, hay fruto de la carne, y el fruto de la carne está directamente relacionado con el orgullo. Mencionaba yo hace un momento 3 tipos de orgullo: orgullo de redención, orgullo de revelación y orgullo de satisfacción. En el caso de él, supongamos que él es el que abandona el hogar, el que abandona la familia, el que la abandona a ella. ¿Por qué la abandona? Bueno, pues porque finalmente dentro de él se gestó algo. Uh-huh. Se gestó tal vez un orgullo de satisfacción, pensando en que otras mujeres o otra persona pudieran traer la satisfacción que él no tenía en ámbitos sexuales, de muchos tipos. Sí. Y de esta manera pensar que redimir su situación es alejarse del hogar. Porque no es lo que él merece. Así es. Pero hay algo que muy pocos se atreven a pensar y a ver. En este pensamiento egoísta de buscar mi felicidad, es buscar mi satisfacción, es buscar mi plenitud, olvidándome del otro. Claro. ¿Y sabes qué es lo peor? Olvidando a mis hijos. Uh-huh. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo? Abriendo la puerta para traer maldición ¿a quién? No solamente a mi vida, a la vida de otros. La iniquidad, entonces, por generaciones, por la desobediencia del padre, pero entonces quiere decir que también, ejemplo, aquí la mujer puede decir, oye, pero si yo di lo mejor, yo hice todo lo posible, porque a la mujer fue la que abandonaron, o sea, ya dejemos del tema de que el hombre fue el que abandonó y obviamente el hombre el hombre tiene sus generaciones que son sus hijos, pero ¿qué culpa tiene la mujer? Puede ser que también sobre la mujer, sus generaciones pasadas, hayan hecho algo similar, de que a lo mejor algún abuelo, algún tatarabuelo, algún bisabuelo haya abandonado a sus hijos y entonces por ahí hay una iniquidad que por eso también la abandonaron a ella. No sé si me expliqué. Sí. Hay 2 líneas. Recordemos que hay 2 líneas. En un matrimonio se conjuntan 2 historias. Uh-huh. Se conjuntan 2 culturas, sí. se conjuntan 2 estilos diferentes de vida. Pero detrás de estos 2 mundos que se unen para ser uno solo, hay historias, hay cuadros, hay todo tipo de cosas. La palabra de Dios dice, no te unas a yugo desigual. ¿Por qué? ¿A qué se refiere con yugo desigual? Porque finalmente, desafortunadamente en esta actualidad, los matrimonios son muy express. Efímeros. Así. O sea, me asombra lo que voy a mencionar hace un momento, lo que voy a mencionar ahora. Me asombra escuchar a los jóvenes cuando me dicen, ¿qué cree? Me encontré una chava en un antro o en una fiesta,
la verdad, tuvimos relaciones y ya que después de que tuvimos relaciones, le pregunté, ¿y cómo te llamas? Ya me dio su número y me dijo que a ver cuándo nos volvíamos a ver. ¿Cómo? O sea, tal vez... Orgullo de satisfacción. Así es, simplemente cubrir esta parte del deseo, del placer, pero olvidamos la parte del amor, olvidamos la parte de la comunión, olvidamos muchos factores que son determinantes para poder entablar una comunión. Ahora, estamos hablando de que esto desafortunadamente está llegando a todos los niveles, porque antes decíamos, es gente que no conoce a Dios la que tiene estas experiencias. Pero ahora muchos cristianos están teniendo estas experiencias. ¿Por qué? Porque finalmente ellos fueron tan express y empezaron a caminar. He hecho a lo largo de estos meses, un año tal vez, he estado manifestando 3 preguntas a la gente en la iglesia. Les he estado diciendo, consideremos estas 3 cosas que son fundamentales. Número 1. ¿Crees en Dios? Entonces dicen sí. La Biblia dice que hasta los demonios creen y tiemblan. O sea, todos creen en Dios. Número 2. ¿Le crees a Dios? ¿Cómo es creerle a Dios? Su palabra. Lo que Él dice. Sí, leo mi Biblia, tengo 50,000 devocionales y ok. Pero eso no es suficiente. Entonces, ¿qué es? ¿Obedeces a Dios? ¿Obedeces lo que te dijo? Y es aquí donde muchos caemos. Porque puede ser que te sepas la Biblia al revés y al derecho, pero no la practiques, no la vivas. Y esto es lo que ha traído mucho rompimiento, es lo que ha traído muchas consecuencias de pecado y sobre todo de daño, de maldición en las generaciones y en las familias. Porque se cumple el deseo del enemigo. ¿Cuál es? Lo mencionamos hace un rato. Hurtar, matar y destruir. Que es el rema de este canal, ¿verdad? El ladrón vino a robar, matar y destruir, mas yo Jesús he venido a darte vida y vida en abundancia. Es en abundancia. Juan 10:10. Así es, Juan 10:10. Entonces, muchos cristianos no están experimentando la vida en abundancia. ¿Por qué? Me van a decir, me van a insultar tal vez, no me interesa. Ya estamos acostumbrados. Ya estoy acostumbrado. Ya. Porque estás viviendo en maldición. ¿Pero cómo? Si yo voy a la iglesia, doy mis diezmos y eso no es suficiente. O sea, doy mis diezmos, sirvo, canto, no sé. Toco en la iglesia, predico tal vez. Sí, pero obedeces, vives la palabra. Porque cuando uno vive la palabra hay un efecto inmediato de bendición sobre aquellos que vivimos en la palabra de Dios. No somos perfectos, claro que no, porque tenemos circunstancias que el Señor va moviendo y diciendo, mira, tienes que limpiar esto, tienes que quitar aquello, claro. Ten cuidado con esto, aguas aquí. O sea, eso es el camino de crecimiento que el Señor ofrece, de bendición. Abraham tuvo que experimentarlo, tuvo que confrontar su situación para poder entonces ser el padre de la fe. Tuvo que tomar aciertos para poder crecer. De igual manera, todos los personajes en la Biblia tuvieron que tomar decisiones sabias y prudentes. Reconocer y querer cambiar. Y con esto yo creo que terminamos para irnos a la parte 2. Okay. Querer cambiar, porque si yo sé, por ejemplo, en el caso de Abraham, que yo nunca lo había visto de esta forma, que mintió, bueno, sí sabía que había mentido, ¿verdad? Pero ya ahorita hilando con sus generaciones mintieron y otra generación mintió hasta la 4ª generación. Y entonces se cumple esta parte de Éxodo en donde dice que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación, pero bendice al que le obedece por 1000 generaciones. Entonces, esa es una maravilla. Oye, y entonces si yo ya estoy maldito, toda la vida me voy a vivir así. No. Dios, Jesús vino a redimirte y vamos a hablar de la redención de la maldición generacional. Y ojo, ahorita hablamos del tema del divorcio. Vamos a hacer en el siguiente episodio también una oración y que nos pueda decir cómo romper con esa maldición generacional. Esto solamente fue la introducción porque es un tema demasiado largo. Sí es. Pero también, pastor, fíjese que yo no lo había visto de esta forma.
Y me doy cuenta, apenas caí en cuenta, David era el amigo de Dios. David tenía el corazón conforme al de Dios. ¿Qué fue lo que alejó en su momento a David de Dios? La lujuria. Que volteó a ver a Betsabé, fue la lujuria, pero era amigo de Dios. O sea, aunque tú seas amigo de Dios, si no entregas tus bajas pasiones, si no entregas toda esta iniquidad, pues toda esa bendición que Dios tenía para ti, híjole, va a ponerse una pausa, ¿no? Y ahora vemos Salomón, ¿qué pasó sobre él? Lo mismo. El tema de lujuria también siguió sobre Salomón y así nos vamos sobre las generaciones. Entonces, hasta que tú no decidas levantarte y entregar hasta lo más profundo, por eso hablamos de la iniquidad y que no se nos olvide que la iniquidad es la raíz. Hasta que no vayamos a la raíz, no solo se trata de, no, yo ya no voy a pecar, no, yo voy a cortar aquí toda maldición, no. Vete a la raíz y entrega todo lo que tus generaciones pasadas hicieron. Y hasta incluso al Señor te revela lo que hicieron tus generaciones pasadas. Te revela la iniquidad que tienes que venir a cortar legalmente, ¿no? Así es. Porque cuando uno entiende estos principios, la Biblia dice, en tu luz veremos la luz, porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Cuando uno empieza a tener claridad, uno dice, tengo que cortar con esto, tengo que cortar con esto más. Y entonces, ¿para qué? Para poder traer plenitud. Pastor, y yo ya me divorcié, ahora estoy viviendo un infierno. Cambia ese infierno. Deja que el Señor trabaje en esto y no trascienda. ¿Por qué? Porque si no lo cortas, entonces los hijos que hayan surgido de este matrimonio van a cargar con este mal. Pero en Cristo Jesús las cosas viejas pasaron. Amén. Y todas son hechas nuevas. Viene a cortarse esa raíz. Viene a arrancarla. El Señor, es importante decirle, Señor, arranca de raíz esta iniquidad que ha traído tanto mal, tanto daño, enfermedades, miseria, escasez. Señor, arráncala. ¿Por qué? Porque finalmente la Biblia dice que nosotros somos hijos de Dios y somos herederos de su gracia, somos herederos de sus bendiciones. Entonces necesitamos trabajar con todas estas partes a las cuales hemos sido llevados por causa del engaño. Tenemos que hablar del engaño y cómo es que hemos caído muchas veces en el engaño y le creemos más a la mentira y al que maldice que al que bendice. Regresemos rápidamente en 30 segundos. Hay una vacuna para el COVID. No, eso está mal. No vayan. Y hacemos campaña. No vayan. Eso es comunismo. Eso es quién sabe qué tantas cosas. Por favor. Por favor. La gente, es que te quieren cambiar de religión. Yo no te quiero cambiar de nada. Si quieres estar en tu religión, sigue con tu religión. Pero ¿qué crees? Yo quiero enseñarte que Jesús la Biblia es el camino. Jesús es el único de todos que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y cuando alguien dice, yo soy la verdad, pregúntame quién de todos los filósofos y los aparentes dioses que existen declaró esta verdad. Uno dijo, yo solo sé que no sé nada. Uno dijo, Sócrates, ¿no? Pero otros más han dicho tantas cosas que realmente la gente en su deseo ha escrito, que finalmente ellos nunca han dicho nada, porque los dioses de los pueblos son eso, son vanidad solamente. Pero hay un Dios eterno, el único Dios verdadero, al cual estamos siendo llamados a conocer, el cual bendice, el cual trae somos herederos de abundancia precisamente por causa de que somos hijos de Dios. Y muchos pueden o podemos llamarnos hijos, porque hijos, ojo, todo el mundo es creación de Dios. Así es. Pero solo aquel que reconoce a Jesús como su Señor y su Salvador será llamado hijo de Dios. Así es. Pero yo les pregunto a ustedes, y me hice la pregunta, ¿podemos ser hijos, pero realmente vivimos como hijos? Porque muchas veces nos podemos llamar hijos de Dios y no vivimos como hijos. Entonces, pastor, pues para concluir este episodio, porque habrá una parte 2 y ya les dije 3, 4, 5, y pónganme todas sus preguntas aquí, por favor. Terminamos con esto. Usted habló de la maldad, de la maldición que viene. A lo mejor, ya me separé, o a lo mejor tengo deudas y muchas otras maldiciones por las que puedes estar hoy pasando, pero hay algo que también es la maldición impuesta. Si ya estoy pasando por un divorcio, pero de forma adicional yo estoy diciendo, ¿por qué? Y entonces tú estás
tú estás poniéndote más maldiciones que la que ya traes a causa del divorcio. Entonces, corta con esas maldiciones. Hoy te invitamos que ores y le digas a Dios, Señor, muéstrame, Espíritu Santo, muéstrame qué maldiciones generacionales tengo yo que cortar, porque muchas veces ni siquiera sabemos qué maldiciones generacionales tenemos. Pastor, ¿cómo vamos a saber todo lo que hicieron nuestros abuelos, bisabuelos y tatarabuelos hasta la 4ª generación? O sea, a veces es complicado saberlo, pero viene el Espíritu Santo y nos lo revela. Así que la siguiente vez te dejamos esa tarea. Comienza a notar qué maldiciones crees que tienes sobre tu vida, porque la siguiente semana hablaremos precisamente de las maldiciones, cómo podemos romperlas, qué tenemos que hacer ya para cortar con toda maldición y poder vivir en bendición, Pastor. Muchísimas gracias, Pastor. ¿Algo que quiera añadir? No, solo decirles a todos que el camino de Dios es algo muy especial, es muy hermoso. Conocer a Dios, descubrir quién es Él y todo lo que Él tiene para uno, es algo fantástico. No vayan tras una religión. Busquen al Señor ahí donde están, en su hogar, en su trabajo, en su oficina. Solamente cierren sus ojos y díganle, quiero conocerte, Señor. Señor Jesús, se llama Jesús. Señor Jesús, quiero conocerte, quiero encontrarte, quiero descubrirte. Por favor, creo a tu palabra, creo en tu perdón, quiero tu perdón, necesito tu perdón. Necesito que tú me ayudes. Tu palabra dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Revélame lo que tú decías hace un momento. El Espíritu Santo tiene la capacidad de traernos a la memoria y al corazón aquellas cosas que necesitamos trabajar. Pero solamente lo puede hacer el Espíritu Santo de Dios. Un Dios vivo. El Dios muerto no te escucha, pero un Dios vivo sí te escucha y te habla, te dice lo que tienes que hacer. Así es, y solamente Él nos puede traer libertad, vivir en gozo, vivir en paz, vivir en plenitud. Solamente el Dios verdadero puede traernos esa libertad. Gracias, Pastor, gracias por su tiempo también. Para todos los que quieran conocer más de Dios, bueno, los invitamos a todos los días, de lunes a viernes, al devocional con el Pastor a las 5 de la mañana, y también los invitamos sobre todo a aquellos hombres y mujeres empresarios y empresarias. Vamos a hacer un devocional, en este caso lo voy a llevar yo, de lunes a viernes, de 12 del mediodía a la 1 de la tarde nos vamos a estar viendo. Conéctate a las 5 de la mañana con el Pastor y también yo estaré dando este devocional a las 12. Pastor, muchas gracias. Siguiente episodio. Ok, ya hablaron de una breve introducción de las maldiciones generacionales. Ya me di cuenta qué maldiciones generacionales tengo, o estoy orando para saber qué maldiciones generacionales hay sobre mí, pero quiero saber cómo librarme de esas maldiciones, que yo ya no viva en maldición y que mis generaciones futuras ya terminen con esa maldición. ¿Vale? Recuerda, Juan 10:10, el ladrón vino a robar, matar y destruir, mas yo, Jesús, he venido a darte vida y vida en abundancia. Y la vida en abundancia está libre de maldiciones. Claro, no quiere decir que entonces ya nos libremos de todas las maldiciones y la vida va a ser color de rosa. No, siempre vendrá también, pues para ponerle un picor a la vida, ¿verdad? Siempre habrá pruebas, indiscutiblemente, pero cuando no hay maldición, como en el caso de Job, no tenía maldición, era un hombre íntegro, era un hombre obediente, pero tenía orgullo en su corazón. Ya luego hablaremos de Job, pero la palabra no miente. Dios no es hombre para que mienta. Y Él dice en Proverbios 26:2, la maldición inmerecida no llegará a quien iba dirigida. Así que si cortamos con toda maldición, no hay forma, Pastor, de que llegue a nosotros. Si realmente hacemos lo que la palabra de Dios dice, y somos diligentes, esforzados y valientes para obedecer lo que está escrito. Si no obedecemos, pues ni modo, ¿verdad? La maldición llegará a nuestras vidas y no le podemos echar la culpa a Dios, porque Él nos dice qué tenemos que hacer para quitar toda maldición de nuestras vidas. Pastor, muchas gracias, que Dios le bendiga mucho. Nos vemos en el siguiente episodio. Vamos a seguir teniendo al Pastor Josué como invitado. Y no se olviden, devocional 5 de la mañana y mediodía. Por favor, compartan este video, suscríbanse y si les fue de valor a ustedes y tienen dudas, también pónganme sus comentarios aquí. Les mandamos un abrazo, bonito día, bye bye. Bye bye.